gracias por dedicarle un tiempo primero a los compañeros de Asturias. Creo que es súper importante, ¿no? Que se den debates, que podamos hablar de esto y que, bueno, entre todos también hagamos no solamente el diagnóstico del problema que tiene la sociedad no solamente con la normalización de discursos, digamos, que pensamos que ya se habían superado, ¿no? De recortes de derechos, digamos, actitudes racistas, homófobas, etcétera, sino también de todo el problema que está generando la desinformación y el odio, no solamente en redes, sino también en medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros por la invitación, por la organización del acto y agradecer a la gente que se apuntó a participar y que creo que es muy interesante. Bueno, y bueno, antes que nada, yo quería hacer un pliego de descargo sobre Vox. Muchas veces nos quejamos que el mensaje de Vox es simplista, ¿no? Cuando a todos le llaman, no sé, comunismo, dictadura, narcodictaduras bolivarianas, etcétera. Yo sí que creo que nosotros a veces hacemos un poco lo mismo, ¿no? Entonces, creo que para definir bien el espacio ideológico de Vox, muchas veces simplificamos diciendo que son nazis bueno, que son fachas. Evidentemente tienen muchas conductas antidemócratas, evidentemente, pero yo creo que digamos, a Vox como fuerza política, más que definirle postulados nazis o falangistas, que incluso tenían un componente social en algún caso, yo creo que y es verdad que hay militantes falangistas y nazis, no solamente en la militancia, sino en cargos muy importantes, ¿no? Del espacio político, pero yo creo que le define más ayer le hizo, antes de ayer, creo que Pisarello hizo una intervención excelente en el Congreso y en algún momento decían que eran como los señoritos en el franquismo. Y yo sí que creo, y ahora que hablo Carolina, si nos fijamos en la lista de la Comunidad de Madrid de Vox, veremos que más de la mitad de sus miembros tienen nombres compuestos y pertenecen a familias aristocráticas. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Incluso la mejor definición, hay por ahí un vídeo rulando del responsable económico de Vox, donde viene a definir cuál es la postura, que básicamente es acabar con todos los servicios sociales, acabar con la escuela pública, la sanidad pública, incluso las pensiones, y que solamente la justicia y el ejército sería el único gasto del Estado, ¿no? Es decir, ese es el concepto un poco también de libertad que usan tanto y que, como veremos, o trataré de exponer, no es algo nuevo, sino que es algo que se viene usando bastante tiempo. Luego, por otro lado, definimos a Vox como el partido de ultraderecha, pero en realidad creo que Vox es un peón más de un espacio mucho más consolidado que los partidos políticos, que está vinculado a un lobby económico, ideológico y comunicativo que lleva mucho tiempo funcionando y que aquí en España pues representan muy bien tanto José María Aznar como Esperanza Aguirre, que como veremos, bueno, son un poco los promotores, pero que dentro de ese espacio también está Ayuso, o está Cayetana, o está el propio Aznar, Esperanza Aguirre, y no así, no está ni Feijóo, ni Rajoy, ni esta gente. Digamos, este espacio es muchísimo más consolidado. En su momento, pues por ejemplo, el primer invento de esta gente fue UPyD, ¿no? Es decir, el acto de UPyD con Rosa Díez y Vargas Llosa, que es el presidente de una fundación de Atlas Network, que ahora mismo está detrás de todos los golpes de Estado en América Latina, junto a Vox o la propia Ayuso, etcétera, o el propio Aznar. Entonces, hay un espacio, ¿no? Que en la etapa de Ronald Reagan, digamos, coincidió con el fin del comunismo para ellos. En su relato, digamos, pues sus ídolos son Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II, ¿no? Entonces yo creo que como decía, en la época de Ronald Reagan se fundó
una fundación parecida a FAES en Estados Unidos que representa al ala derecha del Partido Republicano, que se llama Heritage Foundation, y que junto a FAES, que es la fundación de José María Aznar, se creó un conglomerado de intereses regado con mucho dinero llamado Atlas Network, que básicamente lo que busca es encontrar a grandes financiadores, a las familias más ricas de Estados Unidos, a las grandes petroleras, a las grandes empresas tabacaleras, para financiar los intereses de esas empresas o de esas familias, ¿no?, muy vinculadas a este momento temporal, ideológico de Ronald Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, ¿no?, de la lucha contra el comunismo, ¿no? Y yo creo que es clave para... Es decir, ayer hubo un acto de José María Aznar con Ayuso y con Vicente Vallés, ¿no?, el presentador del telediario con más audiencia, que es profesor del máster del Instituto Atlántico de Gobierno, que es es decir, está dentro de la red de Atlas Network, igual que FAES, y que los títulos los da una universidad. Es decir, el convenio que tiene este Instituto de Aznar es con la Universidad Francisco de Vitoria, que pertenece a Legionarios de Cristo. Entonces, bueno, tampoco me voy a extender mucho qué es Legionarios de Cristo, pero yo creo que básicamente esto define claramente qué es este espacio, ¿no? Que es la unión, que luego veremos, entre lo que fue clave en la Operación Cóndor o en este espacio posterior, en el que hay tres grandes vectores, uno relacionado con el espacio neoliberal o de grandes fortunas para pagar menos impuestos, abrir los mercados, que los estados no existan, que no hagan servicios públicos, etcétera. Otra con el espacio de poder, que siempre fue muy importante, no de la Iglesia, sino de un espacio ultracatólico, anticomunista, por esa simplificación que hacen, que representaba Juan Pablo II, pero que va mucho más allá. Aquí en España el Opus Dei, digamos, fue el espacio de poder de la Iglesia que hasta presente en las Fuerzas Armadas, en la judicatura, en una gran parte de la justicia, y sobre todo en las grandes empresas que primero, esto del patriotismo, primero eran empresas públicas, luego esas empresas que están en manos de franquistas, de familias del Opus Dei, invitaron a la mesa a políticos del PP y del PSOE, también de CiU y del PNV, y que básicamente lo que hicieron es privatizarlas y luego, no sé si la palabra es regalarlas, pero llevarse el dinero y regalársela a capital extranjero. De tal manera que nuestros patriotas lo que hicieron es quedarse con las empresas públicas, ponerse unos sueldos astronómicos y venderlas o malvenderlas a fondos de inversión extranjeros. Entonces, todas nuestras empresas en los espacios estratégicos están al servicio de intereses no españoles, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco también creo que hay que incidir en este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, por otra parte, me voy a centrar un poco en Vox, pero sabiendo que es solamente un peón de una maquinaria mucho más grande. Creo que es muy importante estos tres vectores que he hablado del espacio neoliberal, ¿no?, de grandes empresas, de grandes fortunas, que siempre ponen fichas en aquellos que pueden defender mejor sus intereses. Ese espacio ultracatólico, que no solamente está el Opus Dei, el Yunque, que fue una secta secreta paramilitar que tuvo origen en México y que después del franquismo, de la mano de la familia Ruiz Mateo, empezó a operar aquí en España, y que, según dicho en sede judicial, pues se han creado diferentes espacios, digamos, con vinculación con el Yunque, como puede ser Hazte Oír, etcétera, y que tiene un peso muy importante en el inicio, en el origen de Vox como partido político. Y luego hay otra tercera que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, hay un tercer vector en el que siempre, bueno, no es casualidad que haya una gran parte, no solamente de militares, sino de muy afines al régimen franquista. Y si vemos los fichajes de Vox, es decir, luego hablaremos del acto que ha habido en Europa, uno de sus fichajes de la Carta de Madrid, bueno, todo esto que están haciendo de la Iberosfera, etcétera, pues es el ministro de Defensa de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, recientemente, que es presidente de una fundación de Atlas Network, íntimo amigo de José María Aznar. Pero ahora en Perú está habiendo un golpe, es decir, ahora mismo
ya hace tiempo que se sabe que Castillo ganó las elecciones, pero hay un movimiento muy parecido bastante a lo que pasó en Bolivia de, en una primera parte, desconocer los resultados, decir que hay fraude, aunque no haya ninguna evidencia. Y, por ejemplo, uno de los fichajes de Vox recientemente es el almirante Jorge Montoya, que es uno de los militares que han firmado una carta, más o menos amenazando de un golpe de Estado si no se reconoce el fraude electoral, y que recientemente participó en una manifestación de militares retirados, ¿no? Y este tipo de... no hay que olvidar que Vox, junto a OK Diario, que es otra de las patas importantes, cuando fue el golpe de Bolivia, fueron a apoyar el golpe de Bolivia y se quedaron tan panchos diciendo que se abrió una oportunidad, una brecha de libertad y democracia, ¿no? Que luego veremos estas palabras que también son usadas, ¿no? Justamente, que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Que usen esas palabras después de un golpe de Estado, pero vaya, así fue. Entonces yo creo que es importante ver el origen de Vox, ¿vale? Y es importante, además creo que tienen relación estos tres vectores, ¿no? Que históricamente llevan mucho tiempo, ¿no? Como espacio, un lobby geopolítico de los intereses, digamos, geopolíticos de los Estados Unidos, y que ahí tiene mucho papel José María Aznar. Recordar que él apoyó la guerra de Irak, al poco tiempo fue contratado por la gran empresa de comunicación News Corp de Murdoch, que fue la que promovió el bulo de las armas de destrucción masiva, y después de apoyar la guerra de Irak, pues a Aznar se le hizo una oferta millonaria, y creo que sigue estando como consejero de News Corp, y desde entonces pues más o menos opera como agente de intereses geopolíticos de ese vector de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como os decía, hay un origen que mucha gente, algunos investigadores lo relacionan, ¿no? Como que quien fundó Vox o quien está detrás de Vox es la organización relacionada con el Yunque, Hazte Oír, ¿no? De hecho, varios miembros, sobre todo Monasterio, ¿no? Antes de que Vox explotara, pues era de las que iba con Arzuaga siempre en el autobús este naranja, iba a todos lados y tal. Incluso los actos primeros, cuando no era muy conocido Vox, los primeros actos, quien los emitía era Hazte Oír, era quien le daba la cobertura técnica, etcétera. Entonces es muy importante escuchar a Arzuaga, ¿no? Que es primo de Rato, del milagro económico del PP. Ahora no sé cuántas causas judiciales tiene, y creo que es clave también lo que dice Arzuaga, ¿no? Arzuaga, una de las cosas que repite mucho es que él da la batalla cultural, ¿no? Es decir, y que él fue a Estados Unidos a aprender de las fundaciones, cómo operaban, cómo usaban las redes, qué estrategias usaban. Bueno, entonces yo creo que este elemento es clave, ¿no? Luego, DENAES, es decir, la Fundación Defensa por la Unidad Nacional de España, algo así, que, digamos, primero quien estuvo financiando eso fue la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre, pero lo importante no es que financiara DENAES y que ya en su momento ya estaba Ortega Smith, ya estaba Iván Espinosa de los Monteros, etcétera, sino que estuvo, si Esperanza Aguirre, cuando fue expulsado del PP porque entraron la familia que no era aznarista, entonces pues Esperanza Aguirre lo trajo para Madrid y montaron diferentes chiringuitos y espacios para golpear a Rajoy, es decir, básicamente para volver a llegar a controlar el poder del Partido Popular, que al final lo consiguieron con Pablo Casado. Pero creo que es importante definir esto, ¿no? Es decir, Esperanza Aguirre lo puso en dos chiringuitos durante 3 años, y durante esos 3 años no hizo una sola actividad. Se dedicó a, digamos, organizar lo que iba a ser luego Vox a través de la Fundación DENAES. Y esto en algún hilo lo hice. Durante esos 3 años solo puso un tuit relacionado con los chiringuitos, es decir, lo del mecenazgo y no sé cuánto, que fue el día que tuvo esa rueda de prensa que quedó en ridículo diciendo que no se cumplió ningún objetivo y que fue un desastre y tal, pero tenía un sueldo superior al presidente del gobierno, ¿no? En cambio, de DENAES puso más de 500 tweets durante esos 3 años, es decir, que la actividad que tenía básicamente era organizar lo que luego sería Vox, ¿no? Y luego el punto clave, y está muy vinculado a todo lo que he dicho anterior,
es cuando Vox estalla, y no es ni más ni menos que cuando Rafael Bardagí, que era miembro desde 2006 de Atlantic Council, que es el think tank de la OTAN, ¿vale? Donde José María Aznar es el presidente para Europa y América Latina, y aparte Atlantic Council es el principal partner de Facebook para luchar contra las mentiras y las injerencias internacionales en las elecciones. Sí, José María Aznar, ¿vale? Entonces, es clave cuando Rafael Bardagí, que era el responsable de Relaciones Internacionales de la FAES y de los gobiernos de José María Aznar, entra en la dirección de Vox. Entonces ahí empieza la relación de, digamos, de Vox con Steve Bannon y con el gobierno de Trump, en realidad. Es decir, tuvo varias visitas a Herman Tertsch o a Abascal, no solamente a la Convención Conservadora, que es un espacio clave de la Fox, Trump, el mundo Trump, Steve Bannon, todo esto. Y a partir de ahí, pues, empieza la explosión de Vox, curiosamente. Bueno, luego veremos de qué manera lo desarrollan, pero creo que también es clave cuáles son las estrategias o los ejes estratégicos a futuro de Vox, ¿no? Es decir, este es el origen y las estrategias que están... Hay tres elementos, ¿no?, de cierta actualidad. Una es la creación de la Fundación Disenso. Disenso es el nombre de una asociación universitaria franquista en los primeros años postfranquistas, así que los nombres no los eligen por casualidad, que está dirigida por Jorge Martín Frías. Jorge Martín Frías fue el director de la Red Florida Blanca, que también es una fundación que participa en la red Atlas Network y en la cual uno de los miembros es Alejandro Chafuen, que fue el director de Atlas Network durante 17 años. Y aparte fue asesor de Esperanza Aguirre, ¿vale? Dos de los primeros ejes de acción de la fundación fue la Gaceta de la Iberosfera, que es el diario de comunicación que se compró al Grupo Intereconomía, que es importante también reseñar que en sede judicial miembros del Yunque dijeron que los dos espacios claves del Yunque eran por un lado Intereconomía y por otro la CEU, la Universidad Privada de Madrid. Eran dos espacios referenciales de cómo se organizaban para acaparar todas las acciones pastorales de la Iglesia y de movilizaciones en la calle relacionadas con la Iglesia y luego en los medios de comunicación que controlaban, ¿no? Entonces, es clave la visión que tiene la Gaceta Iberosfera. Una de las cosas que han hecho es fichar muchos periodistas de fake news de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen una agenda, por ejemplo, aquí en España solo hay 3 medios que están hablando de un fraude electoral en Perú. Uno es la Gaceta, que tiene 5 o 6 noticias diciendo que hay fraude en Perú. Por otra parte, tiene toda una agenda que acompaña, es decir, una red internacional que tiene una visión de América Latina que se vincula mucho a lo que fue la Operación Cóndor, y luego esto lo veremos, ¿no? Pero vaya, que tiene su medio de comunicación que usa la mentira y el odio como principal herramienta y una visión internacional con fichajes de personas que ya hacían esto con medios de Atlas Network, como es Panama Post, Vanessa Vallejo, que fue, por ejemplo, la cuenta que más retweets recibió en las campañas de Sánchez Vete Ya, ¿no? En esas movilizaciones. Varias de estas cuentas internacionales eran las que ya usaban bots y todo esto que veremos ahora. Y luego también es importante esta simulación, ¿no?, de lucha de los trabajadores, ¿no? Y es que es como súper simbólico lo de Solidaridad. Solidaridad fue el gran sindicato que rompió, es decir, era un sindicato anticomunista y procatólico en la época de Juan Pablo II, que luchó contra el gobierno y que fue apoyado y financiado por los Estados Unidos, por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher, ¿no?, en Polonia. Y fue uno de las puntas de lanza, ya te digo, este triunvirato, en esa lucha en la época de la Guerra Fría o posterior, de la lucha contra el comunismo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es casualidad el nombre. Lo que tampoco es casualidad es que el presidente de este sindicato haya sido denunciado por luchar contra los derechos sindicales, ¿no?, o contra organizaciones sindicales. Es decir, que también habría que ver este personaje o defender que los ricos son ricos porque esto es así o algo así. Es decir, que al final usa mucho el principio de transposición o darle la vuelta y defender con las palabras lo contrario a lo que en realidad defienden, ¿no? Entonces, bueno, creo que es clave esto y en relación a esto creo que es importante
el encuentro que han tenido ahora en Europa, llamado Eurolat, del encuentro de Europa y América Latina, y quiénes han sido los invitados, ¿no? Las dos personas que están más vinculadas con la Gaceta de la Iberosfera, con América Latina, es muy significativo. Uno es Víctor González, que es el íntimo amigo del nieto de Franco, Alfonso de Borbón, que aparte es el director, el presidente de la Fundación Francisco Franco, y el otro personaje es Hermann Tertsch, que como sabéis es hijo del hombre en España de Goebbels, vamos, de un nazi, y que él ha pedido durante la pandemia, pidió un golpe de Estado en España con los militares, que, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, lo clave no es eso, sino las personas que invitan, ¿no? No solamente estuvo Alejandro Chafuen, que como os dije, fue el director de Atlas Network durante 17 años y que más o menos lo que hace es buscar gente con dinero para buscar a gente con talento que defienda o comprar medios de comunicación, influencers, políticos, etcétera, ¿no? Pero fijaros, también estuvo José Antonio Cast, que el director, el presidente del Partido Republicano de Chile, y que cuando se hizo, es decir, después de la dictadura de Pinochet, se hizo un referéndum para ver si Pinochet seguía o no. Bueno, él era universitario y era el portavoz del sí por Pinochet, ¿no? Y desde entonces sigue ese espacio. También estuvo María Fernanda Cabal, que es la mano derecha de Uribe y sobre todo es el íntimo amigo del coronel Mejía, que fue la persona condenada por los falsos positivos y por más de 6.000 muertos civiles inocentes en Colombia, y sobre todo era el enlace con los paramilitares financiados por el narcotráfico y que, fijaros el principio de transposición, ¿no? Es decir, ellos hablan mucho de narcodictadura, narcogobierno, narco. Precisamente hay dos gobiernos muy relacionados con el narcotráfico. Uno es el de Uribe. Uribe fue uno de los miembros más importantes del cártel de Medellín. Todo esto, si él fue jefe de la aviación civil y él es el que de toda Colombia y fue el que dio permiso para todos los narcotraficantes para poder volar libremente. Y María Fernanda precisamente es el enlace con estos paramilitares y espacios narcotraficantes, pero usan como ataque el tema del narcotráfico en la izquierda. Y el otro gobierno que tuvo una relación claramente con el narcotráfico fue la dictadura de Fujimori, con Montesinos, que está metido en la cárcel por muchos casos de financiación por el narcotráfico y tal. Son los dos espacios que ellos defienden, pero son lo que usan para atacar al rival, ¿no? Usando el principio de transposición. Bueno, ahí estuvo Javier Milei, Pastrana, María Corina, Nitu Pérez, bueno, una red internacional que básicamente repiten hasta la extenuación democracia y libertad, pero básicamente son golpistas en toda regla, ¿no? Bueno, apoyaron el golpe de Estado en Bolivia, apoyaron la guerra sucia la campaña sucia en Ecuador. Uno de sus primeros fichajes ha sido de Vox, la Carta de Madrid, todo este red internacional que están creando. Uno de sus fichajes ha sido el ministro de Defensa en Ecuador. Como os decía, al almirante Jorge Montoya, que está detrás del golpe de Estado en Perú. Y por eso decía que tienen como una relación con las Fuerzas Armadas y la impunidad de las Fuerzas Armadas para reprimir a la población. Y esto se ve claramente en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Ha habido decenas de asesinatos de civiles por protestar, pero ellos están, es decir, una de las estrategias muy relacionadas con la Operación Cóndor es el principio de transposición, llamar terroristas a las personas que son víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, ellos defienden mucho la impunidad de las Fuerzas Armadas y esto está muy vinculado a la Operación Cóndor, porque esa fue la principal herramienta, ¿no? Tanto en Chile como en Argentina, decían que, es decir, que el asesinato de esas personas es porque eran terroristas y luchar contra ellos le iba a dar libertad al país, ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? La campaña por el sí de Pinochet, como su lema era democracia y libertad, y durante todos los años de la dictadura, donde hubo decenas de miles de asesinatos, etcétera, todas las monedas acuñadas aparece la palabra libertad en gigante y la fecha de la muerte de Allende, ¿no? Si nos fijamos en la campaña de Pinochet por el sí, es exactamente las campañas que se repitió en Madrid, pero se repite en Ecuador y tal, que básicamente es una campaña en plan propositivo vacía, en lo que se dice libertad, democracia, es decir, no hay ninguna propuesta, sino palabras neurolingüísticas, es decir, que en la ciencia neurolingüística son positivas y que a base de repetirla, pues crea un efecto positivo psicológicamente, pero sobre todo donde ponen toda la carne en el asador es en la estrategia del odio
y del terror hacia el enemigo, ¿no? Entonces, en la Operación Cóndor hay documentos desclasificados que hablan de esto, ¿no? De llamar terroristas, de meter miedo, etcétera. Incluso, es muy interesante, el expresidente de Colombia, José Manuel Santos, que fue ministro de Defensa, aparte de expresidente de Colombia, fue ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe, donde fueron todos estos miles de asesinatos. Él dice, bueno, más o menos le echa la culpa a Uribe y decía que una de las herramientas que usaba es el uso del lenguaje para la satanización del rival. Entonces decía que a la gente le metía más miedo si en vez de llamarle guerrilleros, a la FARC o a la ELN, le llamaban narcoterroristas, cuando los que estaban usando principalmente la financiación del narcotráfico o usando el terrorismo de Estado, pagando a paramilitares, fue precisamente Uribe, ¿no? Es decir, el principio de transposición o el uso del terror, del miedo, etcétera. Bueno, en la campaña de Pinochet eran brutales, ¿no? Es decir, un poco luchar contra el terror para que vuelva la libertad a la patria y tal. Bueno, con todo esto vamos a las campañas de desinformación y con esto cierro. Lo primero que hay que decir es que estas campañas de desinformación es decir, son históricas, pero en la Operación Cóndor, como decía, es muy interesante leer los documentos desclasificados donde hacían informes positivos dentro de la CIA, ¿no? En el cual decían que estas campañas, donde llegaban a decir que si ganaba el comunismo se iban a secuestrar a los niños, se lo iban a llevar a Cuba, cosas así, o que le iban a tatuar un ojo y un martillo en la frente, decían que sobre todo en el sector femenino, en madres, pues que es donde más calaba el terror y donde más se movilizaba el voto, etcétera, ¿no? El control de los medios de comunicación, sí, eso fue clave. En Argentina estuvo el caso del caso Papel Prensa, donde asesinaron al que tenía, digamos, el monopolio cuando los medios de comunicación eran los diarios y lo repartieron entre el Grupo Clarín, La Nación y La Razón, ¿no? O en la compra del mercurio, ¿no? Por parte de la CIA, ¿no? Con dinero de Estados Unidos para estas campañas de miedo, etcétera, ¿no? Bueno, creo que es clave en este tipo de política o de éxito de estos movimientos, precisamente la campaña de terror o de desinformación, incluso mezclar la mentira y el odio, que es lo que es más funcional. De hecho, no sé si has visto el documental de El dilema de las redes sociales. Un alto ejecutivo de Facebook decía que las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias reales. Y esto básicamente responde a un principio psicológico, que es el principio de la posverdad, en el cual un mensaje emocional, si conectas con mis prejuicios emocionales, con mis filias o con mis fobias, voy a tener la necesidad de compartirlo, ¿no? Porque refuerza la parte emocional que me gustaría que fuera verdad, ¿no? Entonces, siempre, y Steve Bannon era publicista antes de dedicarse a la política, usa todo el lenguaje o los claims emocionales, ¿no? Del miedo, el terror, bueno, la desfiguración del personaje, bueno, todas estas estrategias. Julián, eso. ¿Sí? Último minuto. 2 minutinos más, porfa, que llevamos un poco pasados. Luego, si eso durante el debate, seguimos Perfecto. ampliando un poco de info, ¿vale? Bueno, lo que decía es que es clave Dale. la desinformación. Normalmente tiene una triple estrategia. Una es digital, y esta es nueva respecto al pasado. Una de medios de comunicación y una tercera en la sociedad civil, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo hay una maquinaria de movilizaciones, una maquinaria legal para poner denuncias y en conjunción con medios de comunicación y con redes sociales crear toda una maquinaria de desinformación, ¿no? Digitalmente, normalmente lo que hay es una matriz de opinión y una de difusión. Entonces, normalmente lo que eligen son o diarios de fake news, o periodistas, o políticos, o influencers para que den unos mensajes y luego tener toda una matriz de cuentas falsas, bots, pero también de cuentas reales para difundir esta matriz de opinión donde pues hay mentiras, hay odio o hay marcos comunicativos que no son mentiras, pero que facilitan la verosimilitud de estas mentiras y este odio, ¿no? 2 o 3 estrategias que usan: el principio de transposición, que hemos hablado, la victimización y, sobre todo, la provocación. Es decir, mentir, insultar, poner el anzuelo, buscando romper la cámara de eco ideológica que los algoritmos actualmente tienen, de tal manera que la derecha salta con una mentira o un ataque y la izquierda salta a defenderse o a desmentir la mentira, de tal manera
que se habla de lo que ellos han puesto en la agenda, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y lo único que quedaría para el debate es qué hacer contra todo esto. Básicamente hay una impunidad total, es decir, mentira, odio y bots o cuentas falsas, pero esto tiene éxito y eficacia porque hay una impunidad total. Entonces yo creo que el debate se tiene que dar es cómo acabar con esta impunidad sin acabar con los derechos. El derecho de la libertad de expresión hay que defenderlo, pero también el derecho a recibir una información veraz y el derecho al honor o a no ser difamado, injuriado, etcétera. Así que bueno, con esto acabo y espero que, bueno, que con las preguntas sigamos el debate.